Señor, en esta tarde venimos ante ti, rindiéndote adoración a través de estos cantos. Te pido, Padre, que tú recibas este tiempo de alabanza, Señor, como una ofrenda ante tus pies, Señor. Reconocemos que somos lo que somos gracias a ti, Señor, y te reconocemos como el único merecedor de la alabanza y la gloria. Abre nuestros corazones para escuchar tu palabra y que podamos salir de aquí, Señor, deseosos, Señor, de buscar la paz, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que nos acompañan el día de hoy. Por aquellos que tal vez no nos pudieron acompañar en esta tarde, también te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por los maestros de los niños, de los jóvenes, que pueda ser de bendición el tiempo que van a tener en tu palabra, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres hacia nuestra iglesia y porque a lo largo de estos años tú has estado con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Antes de que te sientes, ¿por qué no la chocas con la persona al lado y dile: Dios te bendiga, sé bienvenido aquí a la iglesia? Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Continuamos, ¿verdad?, en esta tarde con nuestra serie que se titula Más que Palabras, que está basada ahí en la carta de Santiago. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del conflicto. ¿Cuántos de aquí les gusta el conflicto? Amén, dijo el Mario. No. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos de los que vemos conflicto y decimos, ¿sabes qué? Pues hay que enfrentarlo. ¿Alguien es así? Sí, a ver, levanta la mano, no es malo, no es malo. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí ven conflicto y dicen, ¿sabes qué? Mejor me meto un poco, me escondo. ¿Cuántos de aquí somos así? Como que evadimos el conflicto, ¿sí? Ninguno de los dos es necesariamente malo, ¿verdad? Pero el conflicto genera diferentes actitudes o sentimientos en la vida de las personas, ¿no? Ahora, ¿verdad? Algo que tengo que decir, ¿verdad? Y que todos estamos al tanto de ello, es que el conflicto y las riñas o los pleitos, hermanos, son algo de la vida diaria, ¿verdad? Es algo que sucede constantemente y es algo pues, súper normal, ¿no? En el trabajo hay conflicto a cada rato, ¿verdad? En la escuela hay conflicto también, ¿verdad? En casa hay conflicto también. O sea, ahora ustedes dicen, no, ustedes están pensando en golpes y gritos. No necesariamente, pero ¿cuántos de aquí, verdad, en esta semana se pelearon porque el esposo dejó los calcetines tirados en la sala? No levanten la mano, ¿ok? No levanten la mano. Pero esos son conflictos, ¿verdad? Esos son conflictos. O es que el niño dejó un cochinero, ¿verdad? Y esos son conflictos, ¿no? Es algo que constantemente sucede en nuestras vidas, ¿no? En el tráfico, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque el Señor está cambiando mi corazón, ¿verdad? En estos últimos 2 años. Yo antes cómo me peleaba cuando manejaba, hermanos, hasta que un día me dio tanta pena, ¿verdad?, hacerlo, porque me reconocieron como pastor y dije, ¿sabes qué? No está bien que haga eso, ¿verdad? Y empezando eso, el Señor empezó a transformar mi corazón y ahora ya manejo, ¿verdad? Y todavía les pito, pero internamente, ¿ok? Despacito, ¿verdad? Con cariño, así como que... ¿verdad? No, pero es algo que hay conflicto, ¿no? Hay riñas. Y los pleitos, hermanos, alcanzan a todos. Entre hermanos, ¿verdad? Entre que la hermana se enojó con la hermana y que el hermano con el hermanito y que, hermano, sucede cada rato, ¿verdad? Entre parejas, frecuentemente. Entre desconocidos, frecuentemente. Entre vecinos. Hermano, ayer estábamos viendo la pelea del Canelo, ¿verdad? Y de repente llegó la patrulla, ¿verdad? Y luego nos avisan, no, es que se están peleando unos allá en la esquina. Y digo, no, pues métanse, ¿no? Y es algo que constantemente sucede, ¿verdad? En el capítulo 3 de Santiago, hermanos, que no es donde vamos a estar estudiando el día de hoy, capítulo 3 de Santiago, terminó hablando acerca de qué es lo que genera la paz, ¿verdad? Habla y dice, mira, si nosotros hacemos esto, ¿verdad?, viviremos en paz. Ahora, ¿qué fue lo que señaló Santiago en Santiago capítulo 3? Mira lo que dice versículos 17 al 18. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene ¿de dónde? Del cielo. Está hablando de algo divino, ¿ok? De Dios. La sabiduría que proviene del cielo es ante todo, ¿qué? Pura y también, ¿qué dice? Ama la paz, dice así, ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Sabes lo que terminó diciendo aquí Santiago? Mira, si tú buscas la sabiduría que viene de lo alto, si tú buscas sabiduría que viene de Dios,
vas a vivir en paz. Mira, hermanos, si tú y yo nos guiamos en base a la sabiduría que proviene del Señor, bueno, vamos a vivir en paz. Vamos a vivir en paz. Pero en Santiago, hermanos, capítulo 4, que es donde vamos a estar estudiando el día de hoy, nos recuerda, hermanos, Santiago 4 nos recuerda algo bien interesante, ¿verdad? Y algo que muchas veces nos cuesta reconocer, y es lo siguiente. Escucha, la iglesia no queda exenta del conflicto y de las riñas. En la iglesia, hermanos, también existen los pleitos. ¿Cuántos de aquí saben que eso es cierto? ¿Verdad que sí? Amén. En la iglesia también existen el conflicto. Hermanos, el conflicto, los pleitos, en donde sea, hermanos, sucede incluso dentro de la iglesia. Es bien interesante, hermanos, porque incluso dentro de los 12 discípulos hubo conflicto. ¿Sabías tú? ¿Recuerdas, hermanos, cuando en Lucas 9:46, mira lo que dice lo siguiente? Enfrente de Jesús sucedió esto, ¿ok? Estando los 12 discípulos enfrente de Jesús, sucedió lo siguiente. Lucas 9:46 dice: entonces los discípulos comenzaron ¿a qué? Discutir, dice así. Hubo un pleito entre ellos acerca de ¿qué? De quién era el más importante. Enfrente de Jesús, hermanos, se desarrolló un conflicto, un pleito entre los discípulos. Imagínate, hermanos, a Pedro, Santiago. Me acuerdo la semana pasada hablamos de que, los jóvenes, en pos de ti estuvimos hablando de que los jóvenes no saben de Biblia, ¿verdad? Y muchos adultos. Y estábamos hablando acerca de que los 12 apóstoles eran, ¿quiénes eran? Mateo, y luego empezamos a decir nombres que no eran, y algunos hermanos que estaban ahí ni se dieron cuenta que no eran cierto, ¿verdad? Pero, hermanos, en medio de esos 12 discípulos había pleito. No una vez, sino constantemente. Mira lo que pasó. Una vez, hermanos, vino la mamá de Santiago y Juan, se acercó a Jesús y le dijo lo siguiente. Mateo 20:21 dice lo siguiente, dice: ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. ¿Qué le pidió la mujer? Dice, la mujer contestó: te pido por favor, atención aquí, que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vino la mamá de Santiago y le dijo: Señor, pues hazle el paro a mis hijos, ¿ah? Ponlos aquí arriba, ¿no? O sea, no, que no sean como el resto, o sea, ponlos por encima de los demás. Cuando los discípulos escucharon esto, hermanos, mira lo que pasó, versículo 24, Mateo 20, dice: cuando los otros 10 discípulos, ¿uno se enojó? No, los 10 restantes discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido. ¿Qué pasó? Se indignaron, dice así. Hermanos, el conflicto dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, ha sido de siempre, ¿eh? Ha sido de siempre. Y me animo a decirlo, que es algo que será para siempre, ¿verdad? Es algo que existe, el conflicto. Hermanos, incluso dentro de nuestra iglesia existe el conflicto. Incluso dentro de nuestra misma iglesia existe o ha existido el conflicto. Por ahí dijeran, ¿verdad? Todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de conflictos ha existido en nuestra iglesia? Mira, una vez vino una hermana que se llama... No es cierto. Todos lleven a sacar. No les voy a decir. No, ¿verdad? Pero mira, hermanos, de repente en nuestra iglesia es que viene la hermana o el hermano que dice: no, es que a mí nunca me incluyen. Es que esos hermanos no hacen bien las cosas. Es que a mis hijos nunca les... Es que ya llevo años diciendo lo mismo, y les llevo diciendo año y año que hagamos. Es que siempre hacen lo mismo, ¿verdad? Es que yo lo haría mejor. ¿Eso qué es, hermano? Es conflicto, son conflictos. Ahora, quiero que entendamos algo. Miren, por más normal que el conflicto sea, por más que sea algo completamente normal, el conflicto, hermanos, no deja de ser sumamente dañino para la salud de la iglesia. No queremos conflicto. El conflicto, hermanos, no sirve para nada. Los pleitos, hermanos, lastiman. Los pleitos lastiman. Los pleitos dañan. Los pleitos, atención aquí, los pleitos
dividen. Los pleitos dividen. Qué triste es ver o escuchar de una iglesia que se dividió, ¿verdad? Eso es lo que sucede a causa del conflicto. Es normal, sí, es completamente normal, pero ¿es bueno? No, no es bueno, ¿verdad? No debería existir eso. Mira lo que sigue diciendo Santiago capítulo 4. Me encanta porque Santiago no escribió así como, a ver qué se me ocurre escribir, ¿no? Santiago escribió con algo en mente, ¿verdad? Y él sabía exactamente cuál era la necesidad de la iglesia en aquel entonces. Por lo tanto, escribió acerca del conflicto porque él sabía que existía el conflicto, ¿verdad? Y algo que vamos a notar aquí, hermano, es de que Santiago no solamente señala el síntoma, ¿verdad? Dice, no, es que se pelean porque esto. Y es que no, él señala cuál es el origen, ¿verdad? La raíz de dónde surge el conflicto. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 1 al 2. Dice lo siguiente. Si dejo una palabra en vacío, ustedes la dicen por mí, ¿sale? ¿Sí? Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre... Ya se despertaron dos. Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hermanos, ¿de dónde surgen las disputas? ¿De dónde surge el conflicto? ¿De dónde surge, hermanos, los pleitos de la iglesia o dentro de la iglesia? Bien sencillo, de nuestro egoísmo, de nuestros deseos egoístas. Lucas 9:46, hermanos, recuerda lo que por qué se pelearon los discípulos. Dice, entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca por motivo de que ¿quién era el más importante? ¿Se fijan? ¿Quién va a estar por encima de los demás? ¿De qué habla eso, hermanos? Egoísmo. Egoísmo. ¿De dónde surge el conflicto en la iglesia? Egoísmo. ¿De dónde surge el conflicto en pareja? Egoísmo. ¿De dónde surge el conflicto en el trabajo? Egoísmo. Hermanos, esa es la fuente del conflicto, es la fuente de las disputas. Es que yo quiero más. Es que yo merezco más. Es que yo puedo más. Es que yo sé más. ¿Se fijas? Todo es yo. ¿Qué es eso? Egoísmo. Es egoísmo. Santiago, hermanos, se autocontesta él mismo. Dice lo siguiente, versículo 1, dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y en la siguiente pregunta provee la respuesta. Dice, surgen de los malos deseos que combaten en su interior, dice así. De ahí es donde surgen estas disputas. La palabra deseos, hermanos, viene del griego edone. ¿Cómo se dice la palabra griega? Edone. Ahora, ¿saben qué palabra surge de edone? El hedonismo. ¿Saben qué es el hedonismo? El hedonismo, hermanos, es la idea o la filosofía que establece que el placer propio es el objetivo principal de la vida. Es aquella filosofía que dice, toda esta vida, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la vida se trata de que yo lo disfrute. Hermanos, ¿eso es cierto? No. Jesús dijo, todo aquel que me quiera seguir a mí, ¿qué dice? Seguirme, pero es necesario que cargue su cruz, ¿verdad? Y sabes que tiene que morir a sí mismo. Eso no me suena a hedonismo, eso no me suena a placer propio, eso me suena a sacrificio. ¿Te fijas? Eso es, hermano, no es cierto que todo en la vida se trata de disfrutar. Ahora, ¿es bueno disfrutar? Definitivamente. ¿Es bueno pasarla bien? Definitivamente. ¿Pero ese es el objetivo principal de la vida? No, ese no es el objetivo principal de la vida. Y es ahí, hermanos, donde surgen los deseos egoístas. Qué contraste tan más marcado el de Santiago, ¿verdad? Él dice, mira, la paz se origina de seguir la sabiduría de Dios. ¿Te fijas? Mira, si tú buscas la sabiduría de Dios, vas a vivir en paz. Si tú buscas la voluntad de Dios, vas a vivir en paz. Si tú buscas tus propios deseos, vas a ocasionar conflicto. Y aquí Santiago, hermanos, en los siguientes versículos señala, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué? Mira, una posible solución a nuestro problema es la
oración. Mira lo que dice versículos 2 al 3. Dice: ustedes desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra. ¿Para qué? Para quitárselo. Digo, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero sentirme como tú te sientes, yo quiero tener lo que yo no. ¿Te fijas? Y luego dice versículo, dice: sin embargo no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios, dice así. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean, dice, solamente lo que les dará el placer. Mira, aquí, hermano, Santiago nos acaba de dar 3 motivos principales por el cual nuestros deseos muchas veces están desorientados y por qué existe el egoísmo en nuestro corazón. Mira, primero que nada, dice: no tienen lo que desean porque primero pues, no piden. ¿Qué dice la palabra? Pedid y se os dará, ¿verdad? Entonces dice aquí Santiago: muchas veces no tienen lo que desean porque pues, no lo han pedido. ¿Alguien se ha encontrado en esa situación, verdad? En la que ustedes simplemente desean algo y un día, así como inesperadamente lo pones en oración y de repente ¡pum!, sucede, ¿verdad? Y te das cuenta así como que es que pues ahora es que no lo había pedido, ¿verdad? O de repente se despierta la yayita, gracias a Dios no está aquí, no me puede escuchar, ¿verdad? Pero amanece de malas, ¿verdad? Y yo quiero. Y yo así como, ¿qué? Yo quiero, papá, yo quiero. ¿Qué? Yo quiero eso. Papá, mamá, mi mamá. Yo, pero pues, ¿qué quieres? ¿No? Jugo. Pues bueno, pues vamos por el jugo. Pero de repente te pones a escuchar, hermano, y muchas veces nos identificamos con esa actitud, ¿no? Estamos deseosos de algo. Pero, hermano, muy pocas veces realmente nos sentamos y decimos: Señor, ocupo esto. Señor, está esto dentro de tus planes. ¿Te fijas? Y no es hasta que nos sentamos en oración y lo pedimos que el Señor provee. Entonces, muchas veces estamos desorientados porque no pedimos. El segundo motivo por el cual muchas veces estamos desorientados, hermanos, es porque pedimos lo incorrecto. Pedimos lo incorrecto. Señor, dame riqueza. Señor, llena mi cuenta de banco. Pide trabajo, ¿verdad? Pedimos lo incorrecto. Dice aquí, desean solamente lo que les dará placer. ¿Te fijas? Somos selectivos en lo que pedimos. Entonces no pedimos lo incorrecto. Y el tercer motivo que Santiago nos muestra aquí, por el cual muchas veces nosotros estamos desorientados, es porque pedimos, hermanos, con motivaciones incorrectas. Dice aquí, aun cuando se lo piden, ¿verdad? Existe la petición, tampoco lo reciben. ¿Por qué? Porque lo reciben con malas intenciones. ¿Te fijas? O no pedimos, o pedimos lo incorrecto, o pedimos con malas intenciones. Al final del día, hermanos, es bien sencillo. Mira, los pleitos que se generan en la iglesia, bien sencillo, existen porque hay una desconexión entre nuestra voluntad o nuestros deseos y la voluntad de Dios. Es por eso que existen los conflictos. Yo creo que este es un excelente mensaje, hermanos, para nosotros como iglesia, ahora que cumplimos 14 años. La iglesia, hermanos, no se trata de lo que yo quiero. La iglesia no se trata de lo que yo deseo. Ahora, no piensa así que del pastor, no piensa en ti, ¿ok? La iglesia no se trata de lo que tú quieras o de lo que yo quiero. La iglesia, hermanos, se trata de lo que Él quiere. La iglesia se trata de lo que Dios quiere. Mira, si tú y yo nos enfocamos, hermanos, en hacer la voluntad de Dios, en buscar la voluntad de Dios, yo te aseguro, hermanos, de que en nuestra iglesia va a haber paz. Pero si dejamos que nuestro deseo egoísta, hermanos, influya en nuestra iglesia, tarde que temprano va a llegar el conflicto. Ahora, ¿cómo vamos a buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Sencillo, ¿cómo nos dijo Santiago? Orando en oración.
yendo a su palabra, ¿verdad? En busca de dirección. No podemos, hermanos, no podemos permitir que nuestros deseos terrenales controlen, ¿verdad? Dentro de nuestra congregación. Claro, hermanos, que Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que avancemos. Dios quiere promovernos. Pero el deseo de ser más no puede dictar nuestro caminar. No porque queremos más. Eso es egoísmo, ¿verdad? Busquemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Él se asegura de que haya paz en nuestra iglesia. Versículo 4 de Santiago 4 dice lo siguiente. Dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice Santiago. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Hermanos, no puede haber, no existe, ¿verdad? No hay comunión entre un corazón egoísta y uno que busca la voluntad de Dios. No coexiste eso, no es posible que eso exista. No puede existir en la vida del creyente tal desbalance. O eres o no eres. O busca la voluntad de Dios o no hay de otra, no hay de otra. Santiago sigue diciendo, versículos 5 al 6, dice, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, dice así. Hermanos, todos, ¿verdad? Todos debemos de autoevaluarnos. Todos debemos de autoevaluarnos. Debemos constantemente hacernos las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Qué efecto tienen mis actitudes dentro de mi congregación? ¿Qué estoy generando, verdad? A través de mis actitudes. ¿De qué manera afecta a mi congregación? La manera en cómo me comporto. ¿Mis acciones generan unidad o generan división? ¿Mis palabras edifican a la congregación en unidad o mis palabras dividen a mi congregación? Hermanos, debemos constantemente hacernos ese tipo de preguntas. Esta semana, hermanos, los que no se apuntaron para el grupo de Emposeti, esta mini Emposeti, ¿verdad? Express, se están perdiendo de unas clases buenísimas, ¿verdad? Y hablamos acerca de que uno de los motivos, hermanos, por el cual los jóvenes, hijos de creyentes, se van de la iglesia, es a causa de la hipocresía de la iglesia. ¿Okay? Y estuvimos hablando acerca de que, mira, cuando tú y yo nos hacemos parte de una iglesia, dejamos de ser completamente independientes. ¿Ok? Cuando tú y yo nos hacemos parte de la iglesia de Dios, tú y yo ya no somos independientes. Ya no es que, ay, no, pues yo y Dios. No, así no funciona esto. La Biblia dice que somos un cuerpo, ¿verdad? Y lo que tú hagas tiene un efecto en lo que yo haga. Y por consecuencia, lo que tú hagas tiene un efecto en la vida de mis hijos. Y lo que yo haga tiene un efecto en la vida de tus hijos. ¿Sabías tú eso? Mira, yo solo quiero ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y les daba el mismo ejemplo de los hermanos del martes. Imagínense que mañana o el martes, ¿verdad? De repente salgan unas fotos en el Instagram. El pastor Gio con una muchacha cenando aquí en ese lugar y de repente le tomaron fotos, la subieron, lo publican. ¿Qué efecto eso va a tener en la vida de sus hijos? Desilusión, cuestionamiento, distanciamiento, ¿verdad? Te aseguro, hermanos, que lo mismo sucedería si tú haces eso en mi vida y en la vida de mis seres queridos. Por lo tanto, hermanos, es tan importante estarnos constantemente autoevaluando. Ahora, yo di un caso súper extremo,
Pero lo mismo sucedería si de repente, hermanos, al final del servicio, Karel, ya sube los niños, estoy hablando. ¿Qué ocasionaría eso en la vida de tus hijos? Ay, mira, pastorcito, ¿verdad? Ahora, hermanos, mis palabras, tus palabras, nuestras palabras, nuestras acciones, hermanos, tienen un efecto en la vida de nuestra congregación. Así de sencillo. Por lo tanto, es tan importante, hermanos, que constantemente estemos autoevaluándonos. De qué manera mis actitudes, mis acciones, mis palabras tienen un efecto o están afectando de manera positiva o de manera negativa a mi congregación. Es bien sencillo, hermanos. Santiago 4, versículos 7 al 10 termina de la siguiente manera. Dice, así que, y empieza a dar como instrucciones, ¿verdad? Verbos de instrucción. Y dice, así que humíllense, dice así, humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Hay una solución, hermanos, sí, el conflicto, los pleitos, las riñas son parte de nuestra vida diaria. Son parte de ser una iglesia. Pero hay una manera de arreglarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Humillándonos ante Dios, resistiéndonos al ataque del enemigo, acercándolos a Dios, lavando nuestras manos, purificando nuestro corazón para que nuestra lealtad esté bien marcada y únicamente esté dirigida a Dios. Hermanos, yo sé que esto es difícil hacerlo. Dice aquí, hey, lloren por lo que han hecho. Dice, lloren, ¿verdad? Derramen lágrimas por lo malo que han hecho. Y si ustedes se humillan delante del Señor, Él los levantará con honor, dice así. Señor, te doy gracias porque a través de tus palabras, Señor, podemos encontrar un claro mensaje para nuestra iglesia. Te pido, Padre, que en nuestra congregación, en nuestras familias, tú generes una actitud, Señor, generes actitudes y acciones, Señor, que ayuden a la unidad de la iglesia y no a la división de la misma. Reconocemos que es algo difícil de hacer. Reconocemos, Padre, que morir a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad es algo difícil de hacer, Señor. Pero reconocemos, Padre, que únicamente así, Señor, es como podremos vivir en paz, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, perdona nuestras malas actitudes hacia con nuestros hermanos, hacia con nuestra iglesia, hacia con nuestros líderes, dentro de nuestra familia. Perdónanos, Señor, por lo que hemos hecho y si de alguna manera hemos afectado negativamente, Señor, a nuestra congregación. Danos el valor, Señor, de humillarnos ante ti. Danos el valor, Señor, de pedirte perdón, Señor, y reconocer que lo que estamos haciendo está mal. Si es necesario que nos humillemos en lágrimas, Señor, que así sea. Y si no, Señor, que también exista un cambio genuino en nuestro corazón. Y que cuando sea el momento, Señor, de humillarnos ante ti, que tú también, Señor, nos levantes en honor, Señor. Gracias, Señor, por que nos das la oportunidad de amendar nuestros errores, Señor, y corregir nuestras acciones. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.